Voy a introduciros un poco brevemente los resultados que hemos obtenido con el EmbryoScope y luego ya nos metemos de lleno en lo que es el título de la charla. Cuando empezamos a trabajar con el EmbryoScope, lo que nos llamó la atención, digamos lo que más podemos señalar, el beneficio que obtuvimos, es que pudimos identificar diferentes marcadores de implantación que, como la mayoría de vosotros sois biólogos o muchos de vosotros sabéis que la visión temprana estaba durante muchos años diciéndonos que sí, que muchos trabajos defendían que aquellos embriones con división temprana tenían mayor implantación que los que no tenían división temprana, pero luego con el sistema time-lapse, con el EmbryoScope, lo que vimos es que pudimos identificar esta serie de variables que eran más importantes que la división temprana, porque también metimos la división temprana, pero vimos que el tiempo a 5 células, el S2, la sincronía entre 2, 4 células o el T4 menos T3, desde el momento que tiene 3 hasta 4 células, y el segundo ciclo celular, CC2, todos ellos habían unos rangos óptimos, de modo que cuando los embriones cumplían esos rangos óptimos tenían mayor implantación. Entonces, aparte de esto, podríamos con el time-lapse, y ya me meto de lleno en lo que es la charla, ¿sería capaz de detectar el time-lapse las anomalías cromosómicas? Bueno, pues siempre hay que dejar claro que la idea no es que el time-lapse sustituya al screening genético mediante biopsia, eso tenemos que tenerlo todo claro, pero sí que nos puede aportar algo al respecto. Para finalizar, quería un poco las conclusiones después de este trabajo. Podemos decir que los sistemas de time-lapse han mostrado evidencias claras de poder mejorar la selección embrionaria, tanto los resultados de gestación como de implantación embrionaria. El análisis mediante time-lapse permite identificar embriones con mayor probabilidad de tener aneuploidías. Que quede claro, y una vez más lo digo, que no va a sustituir al screening genético, es una aproximación, no podemos compararlo. La indicación del screening genético mediante biopsia, sea en día 3 o blastocisto, es diferente y no tiene nada que ver del tipo de paciente que ponemos en el time-lapse. El algoritmo basado en parámetros morfocinéticos o bien tempranos o tardíos forma parte de la rutina del laboratorio y nos ayuda a mejorar la selección embrionaria. Los resultados mediante time-lapse muestran que solo las anomalías más complejas, más fuertes, afectan a la morfocinética, lo que ya os he comentado, que no sustituye el time-lapse al screening genético, y la combinación del screening genético con el time-lapse podría representar una buena herramienta de futuro en este campo. Quiero agradecer a todos mis compañeros de otros IBIS por los datos que me han mandado y agradeceros a todos vosotros la atención prestada. Muchas gracias. Coincidimos totalmente con lo que tú has dicho, un aumento de embarazo sobre el 20%. Pero ¿qué nos ha pasado? Que cuando hemos metido los vitrificados, los ovocitos, embriones... Los embriones que no hemos transferido porque no lo hemos seleccionado y lo hemos vitrificado, sí. Es verdad que en el grupo de time-lapse tenemos en fresco más embarazo. Pero cuando hacemos el acumulado en los dos grupos, en el fresco, en el time-lapse y en el de morfología clásica, en el acumulado ya no tenemos diferencia. Ya no hay diferencia. ¿Qué ha pasado? Creemos que seleccionamos mejor con el time-lapse, pero cuando lo hacemos con morfología nos equivocamos más, pero no lo tiramos, lo guardamos. Y ese bueno lo hemos congelado, no lo hemos transferido porque no nos hemos dado cuenta. No hemos sabido, como has dicho, la clasificación morfológica tiene un límite. Y cuando lo hemos hecho acumulado, todas las diferencias que habíamos ganado en la transferencia en fresco, lo hemos perdido y ya se quedan iguales. Con lo cual, al final, nuestra conclusión de este ensayo, que está todavía, estaba pensado para 3 años, sigue en marcha, vamos con 50 pacientes en cada grupo, vemos que no, es decir, sí es verdad, conseguimos más embarazo en fresco, pero cuando contamos los congelados, no sé cuál es vuestra experiencia, porque todo lo que presentáis siempre es transferencia en fresco. No habéis nunca, y en el prospectivo yo creía que ibais a meter, y esto es una de las cosas que lo había pensado, pero que luego Kierkegaard os comenta en un artículo en el Fertility y os dice, mire, ¿dónde está esto? Porque si al final la inversión que yo voy a hacer va a ser que le tengo que decir a los señores, bueno, no le he seleccionado bien, pero en la transferencia ya se van a igualar los resultados. No sé, ¿qué experiencia tenéis con esto? Yo también se me ocurre algo muy sencillo, y es que, claro, cuando tú estás haciendo la transferencia en fresco, estás seleccionando los mejores en ese momento. Vas a congelar, o sea, los que en principio
Probablemente, a lo mejor morfocinéticamente o cinéticamente te está diciendo el Embryoscope que no son, o sea, que son un C o un D, pero morfológicamente los ves bien, no los vas a tirar, los congelas. O sea que cuando haces el acumulado, también tienes que ver el acumulado de esos embriones que has congelado como son. O sea, probablemente cinéticamente no es el mejor embrión, pero lo has congelado porque morfológicamente está bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos que cortar aquí este turno de preguntas y vamos a pasar a la siguiente presentación. La vitrificación aséptica puede ser usada en laboratorio de medicina reproductiva. La técnica de vitrificación con medio suplementado con albúmina y sucrosa puede ser utilizado para crioconservar espermatozoides de diferentes especies de mamíferos. Es una técnica simple, rápida y bajo costo, que puede ser una adecuada alternativa a los bancos de criopreservación de gametos. El poder usar de inmediato los espermatozoides post descongelación reduce el riesgo de fragmentación del ADN, especialmente en gametos obtenidos por biopsia testicular. El uso de la vitrificación aséptica permite preservar espermatozoides a menos 86 grados Celsius. Esto permite simplificar el almacenaje de las muestras, especialmente en sujetos que deben preservar su fertilidad. Se genera una baja importante de los costos de almacenamiento, disminuye los riesgos que tiene asociado a ello. La alteración de la función espermática está asociada al daño de la membrana. El daño no está asociado al incremento de especies reactivas de oxígeno y el factor más preponderante está asociado a la velocidad de congelación y descongelación y se debe continuar el estudio por combinación de crioprotectores no permeables que podrían proteger mejor a la célula del daño de congelación. Nosotros quisiéramos tener más niños nacidos por esta técnica, especialmente en los países que no tienen las alternativas económicas, y muchas gracias por su atención. Raúl, el almacenamiento a menos 86, ¿cuánto tiempo? ¿Puede aguantar 6 meses, 1 año, 2 años? Porque en nitrógeno líquido sí sabemos que no aguanta 27 años. Claro, esa misma consulta la hicimos nosotros y llevamos 2 años. O sea, vamos controlando y hasta 2 años sigue el espermatozoide funcionando perfectamente. No hay ninguna alteración medida en las técnicas de función. Para más tiempo no podemos recomendar porque no tenemos la experiencia de tener congelado por tantos años. Pero ahora aparecieron los freezer de menos 140, en el cual ahí sí que uno puede guardar las muestras en menos 140 y no tiene ningún problema. Y el costo de la electricidad, lo cual baja muchísimo el eliminar el nitrógeno líquido de los bancos de espermatozoides o semen. ¿Tienes alguna idea, ya que has utilizado otro tipo de especies, si el proceso se puede relacionar con el tipo de protaminación que tienen diferentes especies, es decir, que tengan protaminas o que no las tengan? Hemos hablado de peces. Estaba pensando, me lo ha dicho Carmen ahora, estamos pensando en koalas, porque en koalas tienen un gran problema en criopreservar los espermatozoides y a lo mejor esto podría ser una alternativa. La pregunta es, ¿las protaminas influyen en el proceso? ¿Tienes alguna idea? Nosotros hemos medido más que nada las que tienen relación con la capacitación, pero protaminas en específico no las hemos evaluado. Eventualmente no deberían haber diferencias, porque con las que hemos evaluado, no protaminas, sino que algunas otras enzimas asociadas, no hemos encontrado ninguna diferencia. Porque Me refiero no tanto a que varíen las protaminas, sino organismos que tengan protaminas, concretamente con puentes disulfuros, es a la que me estoy refiriendo, otros que no las tengan, como pueden ser los peces o la mayoría de los mamíferos, si allí encontraríamos diferencias. yo creo que no. Es decir, si los puentes disulfuro concretamente, Sí. No. Si eso se lograra, deberías, ya que lo tienes, pruébalo, busca, y además allí tenéis marsupiales, lo podéis hacer, porque los marsupiales no tienen. Entonces sería muy interesante ver si los que no tienen puentes disulfuro en las protaminas resisten esas condiciones, porque eso sería, les resuelves un problema a la gente que está haciendo reproducción en este tipo de especies. Fíjate, es una muy buena idea, porque no lo habíamos pensado, como no habíamos pensado que teníamos que descongelar a mayor temperatura, porque en peces los peces tienen una sola mitocondria, porque el proceso es muy rápido y anda perfecto. Entonces, pero en koala sería interesante. Creo que vamos a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias. Lo que quiero contaros es
nuestra experiencia acerca de cómo hacemos la selección de los donantes de gametos, ¿vale? Sobre todo con lo que tiene que ver con el riesgo genético para la descendencia. Quiero contaros, para entender, familiarizarnos un poquito con la base genética, estrategias, desarrollos técnicos para prevenir enfermedades genéticas, qué tipo de enfermedades genéticas podemos prevenir, cómo podemos hacerlo, el coste-beneficio, etcétera, etcétera. Y el tercer punto es contaros un poquito cómo lo hemos implementado en nuestro día a día, porque este es el fruto del esfuerzo de, yo diría, unos 5 o 6 añitos, discutiendo, debatiendo mucho acerca de esto. Hay posturas que son, no sé si polémicas, pero difíciles de entender en primera instancia, y que sepáis que detrás de todo esto hay mucho debate, mucha reflexión y mucha opinión de muchísima gente especialista relacionada con el tema. Y simplemente para concluir, yo creo que los mensajes que quería darles era, independientemente de usar técnicas de reproducción asistida o no, hay una probabilidad considerable de tener niños afectos de este tipo de enfermedades. No está demasiado popularizado todavía el utilizar este tipo de test preconcepcionales. Actualmente, como los costes son mucho más asequibles y van a ser todavía mucho más asequibles, esto se va a popularizar seguro. Y a medida que se popularice, lo que va a impactar es en el número de individuos afectos de cada una de estas enfermedades. Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante y, sobre todo, también hasta desde el punto de vista propio por nuestra tranquilidad. Es decir, si alguno habéis experimentado tener en consulta o que os llamen por teléfono a paciente o ver un tema de estos, que el niño está tal y es mal, o sea, es muy mal, muy, muy mal. Entonces, además con la posibilidad de actualizarse, de aumentar las enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, pues eso, yo creo que es un tema, desde el punto de vista técnico, casi solucionado. Y gracias por su atención. Solamente una apreciación muy cortita, y es que ya que es una polémica y además yo creo que más bien ética que otra cosa, que médica, sí. Has comentado el artículo, el trabajo del grupo de la ESRE sí. Task Force de Ética y Ley, que como todo depende del contexto, etcétera, en las conclusiones, en el Astra, en las conclusiones hay una frase que dice que es prematuro, que no recomiendan la utilización de estos test porque es prematuro todavía su uso. Entonces, simplemente que lo que dice este comité es eso. Sí. Yo creo que la prematuridad que atribuyen es porque... ¿Y qué hacemos con toda esta información? ¿Y cómo se lo contamos a la gente? ¿Y qué les decimos? Por ejemplo, los donantes tienen derecho a conocer los resultados genéticos si quieren. Es decir, clica aquí o tica aquí si no quieres recibir la información genética. Pero si la quieren recibir, la reciben. Y se les envía. Y tienen consulta con el genetista si quieren. Es decir, oye, toma, este es el informe. Y aunque pone claro, bien claro, eres portador sano de estas 3... y esto quiere decir esto, esto, lo otro y esto, lo otro, que sepas que si quieres consultar con el genetista, que te pases y que lo hablamos. Yo creo que van más la opinión de que es prematuro por el tema de, wow, cómo gestionamos toda esta información y qué hacemos con las cosas, que por el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico está bastante más atado, bastante más atado. Además, cuando ese salió, que es hace un año, es que cambia súper rápido, súper rápido. Cuando salió hace un año, imaginaros que han estado 3 meses escribiéndolo, preparándolo, lo que sea. Esto casi no estaba. Principalmente este tipo de pruebas preconcepcionales estaban basadas en microarrays. Y el tema de los microarrays tiene un pequeño problema, que quien sepa más de genética que yo, igual me dice, Nicolás, te estás equivocando. Y el pequeño problema que tiene es que necesitas tener muestras positivas para validarlo. Entonces, de la enfermedad X, que sucede en 1 de cada 200.000 recién nacidos, para tener 50 muestras positivas para cualquiera de las mutaciones o lo que sea, no lo tienes. Por tanto, se tenía la duda de, uy, no hibrida, esto será un falso negativo. En cambio, con el tema de la secuenciación, lo que se comprueba es la lectura. Entonces, si lee, lee bien. Sea este trozo o este trozo. Entonces, va un poquito de la mano. Y aparte, es obvio, o sea, todas las cosas novedosas, el primer día que lo enseñas es prematuro. Eso está claro.